peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos. Como cada martes, a partir de las 15, un poco demorados hoy, por algunos problemas técnicos, estamos haciendo el programa de forma remota, así que bueno, con alguna dificultad siempre con estas modalidades. Y bueno, en este martes, 1 de octubre, estaremos empezando un mes peronista, completamente, desde el nacimiento del general, el 8, hasta el 17 de octubre, y un poco más también. Nunca te olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar es angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Primer bloque, para reflexionar un poquito, reconstruir la revolución justicialista extraviada. Reconstruir la revolución justicialista extraviada. La geopolítica justicialista es la revolución justicialista como un modelo argentino para un proyecto nacional. Volvamos a poner las cosas en su lugar, ¿viste? ¿No? Los platos en la mesa, los cubiertos también, no que haya una cuchara en el piso, un plato en la mesa y la sopa tirada en el piso, ¿no? Este cóctel de estúpidos, de lamidos y yuyetas es un despelote, ¿no? Lamidos y yuyetas, así como dice el tango. Como modelo argentino para un proyecto nacional no puede haber otro que presentó el general Perón aquel 14 de mayo de 1974, pidiéndole a las agrupaciones políticas que conformaban los 4 cuerpos orgánicos del Movimiento Nacional Justicialista o Movimiento Nacional Peronista, que eran la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria y la Confederación General de Profesionales y Técnicos, que cada uno tenía sus agrupaciones, y fue ese día cuando Montoneros pasó a la clandestinidad por orden de su jefe del MI6 británico, ¿no? Y la geopolítica justicialista, por eso es la revolución justicialista, no otra, como modelo argentino para un proyecto nacional, a nivel continental americano, como Frente Americano Justicialista de Liberación Nacional. Para eso creamos el Fondo Latinoamericano de Liberación, el Fondo Americano de Liberación Nacional y el Fondo Latinoamericano de Liberación Nacional, con el cual llevamos a cabo muchas revoluciones, incluyendo la Revolución Cubana, y a nivel universalista como un movimiento de países no alineados, que no son del tercer mundo porque existe un solo mundo y un planeta, y el planeta Tierra, que es uno solo, no puede haber 3, porque si no seríamos de Venus o Marte, más o menos, los del tercer mundo. Y son no alineados, como los años 50, 60, a Yalta y Potsdam, por aquella época, cuando se cerraron, se repartieron el mundo entre el pibe Stalin, el pibe Churchill y el rengo, ¿cómo se llama? Harry Truman o Roosevelt, ¿no? Sí, jugaban, como ahora están tratando de ver cómo pueden mantener la hegemonía. Lamentablemente, Irán hoy decidió atacar a Israel, y a mí me duele mucho este desastre que están haciendo. No puede ser, compañeros y compañeras, que el mundo esté en la decisión de dos retardados mentales, 2 tipos retrasados mentales, psicópatas, tanto Benjamín Netanyahu como Volodymyr, que llama Vladimir, pero se pone Volodymyr para no parecerse a los rusos, tarado de Zelensky. Y a esa situación está
está allanado Estados Unidos. Estados Unidos sometido a las decisiones de un retardado como Netanyahu, que no tiene problema en sacrificar al propio pueblo con tal de poder disparar una bomba atómica a un lado, un misil con cabeza nuclear a un lado. Este tipo tiene más cerca botón rojo que otra cosa. Y Estados Unidos está Kamala Harris, que es otro payaso más que ponen ahí en la vidriera, igual que el otro que lo trataron de asesinar 2 veces, están viendo a ver si lo matan por tercera vez de una vez por todas. Sometidos por estos idiotas mentales, y fíjense que los estadistas que nos quedan dando vueltas por ahí es Vladimir Putin y Xi Jinping. No hay más estadistas. Después hay algunos otros que parecen, Lula ahí tratando de parecerse al primer Lula, ahora tercero, segundo Lula, como hicieron con Perón. Bueno, a ver qué pasa en esta región. No puede ser que la Unión Europea, que hablan 35 idiomas distintos, tenga una Unión Europea, de países europeos, y acá, que hablamos todos castellano, excepto Brasil y portugués, no podamos juntarnos y tener una unión. ¿No? Esto es, vamos a desarrollar hoy las editoriales para entender. Decía, no somos alineados, somos no alineados, como en los 50 y en Salta y Podán, Ayalta y Podán, no estábamos alineados en lo socioeconómico, y no alineados también en el modelo sociopolítico, y no alineados también en el modelo socioeconómico asqueroso y nauseabundo de Bretton Woods, ¿sí? O sea, no alineados sociopolíticamente a Ayalta y Podán, ni socioeconómicamente a las directivas del asqueroso y nauseabundo Bretton Woods, donde nacieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Pero también el keynesianismo que enamoró a Kicillof y a Cristina Fernández de Kirchner, con la socialdemocracia, para, en la postrimería de la idiotez absoluta, instalar, porque Cristina Fernández lo instaló a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. No lo hizo Alberto Fernández, que lo conocía, que era amiguito, jugaba a la pelota, no. Esta fue una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por Kicillof y el gordo de la PlayStation, ¿sí?, en el Ministerio de Economía. Hoy, gracias a la suerte, que es Grela, ¿sí?, Cristina Fernández de Kirchner tiene su propia consultora de finanzas, de Hernán Lecher y de Julia Estrada, en Río Gallegos, para administrar la fortuna familiar, que es multimillonaria en dólares, ¿no? Pero no porque la suerte es Grela, ¿no? Porque el papá de Néstor Kirchner tenía, en principio, 13.000 hectáreas para criaderos de ovejas, después las llevó a 37.000, y en una estancia binacional, parte estaba en Santa Cruz, en Argentina, y parte en Punta Arenas, en Chile, y después el tío, hermano del papá, era el dueño de la segunda mina de cobre más importante de Chile, y como no tuvo hijos, todo lo heredó Néstor y Alicia, entonces una familia multimillonaria histórica. Después el papá también puso una tostadora de café, y compraba café, importaba café por el Pacífico, por Chile, de Colombia, y distribuía después, era distribuidor de café hasta Río Negro, La Pampa. ¿Tá? Eso hizo que esta gente tuviera una fortuna enorme, y de ese origen, ya después pusieron estudios jurídicos estos chicos, Cristina y Néstor, se dedicaban a sacudir deudores de la 1050, eso es verdad también. Y entonces hoy tiene su propio estudio de finanzas, Hernán Leche, que la administra los bienes, las colocaciones y todo, con Julita Estrada, ¿no? Estos son... Pero lo importante es que se saquen la carrera peronista, como el papá de Lecher padre, administraba los bienes de algunos muchachos de los movimientos sociales, ¿no? ¿Sí? ¿Tá? No voy a dar nombres porque es al pedo, pues ya pasó, pero sabemos de cuál es el origen. Esto no llega por casualidad, sino llegan acreditados, ¿no?
con cartas de crédito diplomática del Curro y de la Fano, ¿no? Y estos países no alineados hoy se reunieron en el BRICS, están luchando, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para enfrentar al hegemón en agonía, que siempre ha muerte y dolor con bombas y misiles y dedo externas por todos lados, y que tiene a estos retardados como Netanyahu o Zelensky, para ver si le puede hacer Zelensky el circo romano de enfrentar a Rusia, aunque le cueste su propio pueblo y país, porque terminada la guerra con Rusia, Ucrania no va a existir más como Estado, y los ucranianos, que son mano de obra calificada, formadas por las escuelas rusas, es mano de obra barata, que está contratando a Europa a cuatro manos, porque es gente muy calificada, porque la gente con plata ya de Ucrania huyó hace rato, los mafiosos también, las transnacionales también, y entonces queda el pueblo, el que se puede ahí se va, si tiene 200, 300 mil dólares para rajan, y después y los que no se quedan, y los chicos menores de 18, 20 años van al frente, se los llevan de guapo, se enganchan donde sea, en la escuela, en una confitería, haciendo los mandados, los levantan con los camiones de reclutamiento, se los llevan, le ponen un fusil como carne de cañón para que lo maten el primer día de combate, ¿no? Pues no tienen ni siquiera entrenamiento. 1.200.000 personas murieron ucranianos ya en Ucrania. Y aplauden en Estados Unidos, dicen, qué grande este muchacho, ¿no? Hasta Donald Trump dice, cada vez que va este hombre a Estados Unidos se lleva 60 mil millones de dólares, perdón. Entonces, la verdad que es muy extraño Estados Unidos, que está viviendo un estado de pobreza, desocupación, con violencia en Washington DC, dice, decía Elena Villar, que es corresponsal periodista de RT, que la nena de 5 años que va al jardín de infante, una vez por semana le enseñan simulacro de cómo protegerse si entra un tipo a tirar tiros a la escuela, ¿no? A disparar, de los disparos. En un fin de semana, 47 personas heridas, 7 muertos, en los supermercados del aceite, las bebidas y qué sé yo, están bajo llave, los fideos, ¿no? Y tenés barrera de contención para no salir con el carrito hasta el estacionamiento, porque con eso evitan que se roben más cosas y no salgan corriendo con un carrito cargado, sino con lo que llevan en la mano, ¿no? Entonces el impacto del afano, mucha gente durmiendo en la calle, todas estas cuestiones que no se ven. Entonces no se entiende por qué se lleva cada mes 60.000 millones, 100.000 millones de dólares a esta guerra de Ucrania, y tanto, calculan 300 millones de dólares por día para Israel, 300 millones de dólares por día para Israel, para sostener la fantasía psicópata de estos tarados, ¿no? Y presenta payasos como líderes de telenovelas baratas, como Kamala Harris, Donald Trump, y en Europa, este occidente global, aparecen todos estos payasos, Macron, Pedrito Sánchez, Scholz, en Alemania, Giorgia Meloni, ahora que se puso de novia con Elon Musk, unas telenovelas sensacionales, James Starmer de Reino Unido, Gran Bretaña, todos sometidos por los dos guasones, Zelensky y Netanyahu. Esto es una cosa extraordinaria. Volviendo a nuestra tierra, nuestra patria, decía José Ortega de Gasset, filósofo y ensayista español, que murió en 2005, y nos escribió un análisis geopolítico que denominó argentinos a las cosas, y no argentinos a sus cosas, argentinos a las cosas, es decir, que demostrábamos al mundo cuáles eran nuestros logros con la revolución justicialista, ¿no? Y se refería a la trascendencia ineludible de la tercera posición justicialista en el plano político internacional. Luego Raúl Escalabrino Ortiz escribió y explicó que luego de la primera etapa doctrinaria de la revolución justicialista, la preparación humana y técnica de la demanda política del pueblo, organizada según la ciencia política por el método de Raster, el 17 de octubre del 45 era
la patria sublevada, ¿sí? Pero a través de todo este trabajo, 2 años y medio de preparación humana y técnica de la Revolución Justicialista, era la patria sublevada, pero de verdad, con inteligencia y organización. Sin lucha de clase, porque Perón jamás habló de la lucha de clase, habló de la unidad nacional, y de aquel tiempo hasta el de hoy se ha degradado el saber y el conocimiento de la práctica política justicialista. Porque fuimos las víctimas vencidas, compañeros y compañeras, de una guerra de conocimiento, o sea, de una guerra cognitiva. También una guerra de desinformación pública, también una guerra económica que enfrentó el modelo peronista con un montón de estupideces instaladas durante los años de plomo de la dictadura militar, que instaló, fíjense ustedes, por la fuerza la doctrina liberal. Y que por baratijas compraron los líderes de la democracia estacionaria, posterior y berreta, ajustada a los dictados de la dictadura militar, de su estatuto revolucionario, porque también tuvieron estatuto revolucionario, por el cual juraron todos los jueces federales y ordinarios que ocuparon cargos luego, y la Suprema Corte de Justicia, los supremos, también juraron por el estatuto revolucionario del proceso de reorganización nacional, la dictadura militar. Ignorantes, brutos, y bueno, después siguió esa tradición, esa doctrina, ¿no? Para poder tener una justicia a favor de la oligarquía criolla, como ocurre en toda nuestra región, siempre poblado de yuyetas y lamidos, como dice el tango. Hoy algunos buscan algún analista, filósofo, especialista que defina con claridad cuál es el éxito fenomenal, extraordinario, alcanzado por la ningunera de analfabetos honrados con la función pública, ningunera contra el peronismo, a Perón, a Isabel, o tratar de separar a Evita y Perón, como nunca se le ocurrió unir a la sobrina nieta, Álvarez Rodríguez. Estos dos cuerpos, estos dos seres, sus restos mortales, siempre pretendieron que estuvieran juntos. Entonces no sé por qué carajo los mantienen separados. Vaya a saber. El gorilismo llega hasta el orden familiar, porque uno no elige la familia. Pobre Evita jamás eligió a estos herederos, ¿no? Por cierto, es un desastre, él ahí en San Vicente y ella en La Recoleta. Y haber llegado a lo insólito, a lo increíble, por camino del discurso y la mentira psicópata y reiterada. Y entonces nos encontramos con una falsa dirigencia política caduca, que tiene olor a humedad y averso a mentira, y que no se la compren nada. Los pibes se fueron con Milei, por lo menos el otro retardado gritaba, qué sé yo, producía emoción, ¿no? Esto ni siquiera emociona. Y que no convence a nadie excepto a los militontos aplaudidores que no terminan de entender que los traicionaron porque vendieron la patria y se quejan de los resultados, criticando públicamente los miles de millones que disfrutan en privado. ¿Sí? Ninguno, el FISU de este boludo de Grabois, y está procesado por 217 millones de pesos. Y entonces los gorilas genocidas, que masacraron miles de peronistas para voltear las chimeneas que crearon los gobiernos peronistas, hoy hayan llegado cobardemente a instalar en el sillón de Rivadavia a un inconsciente psicópata cocainómano, al igual que su hermana, porque los propios gorilas, por miedo consciente, prefieren destruir a nuestro pueblo y país desde las sombras mientras dure esta forma de dictadura anacrónica, despótica, ¿sí? Que se dedica a masacrar a los viejos, si van a la cárcel, se movilizan a protestar ahí a la Plaza del Congreso con gases, palos, hasta la criatura de 10 años, ¿sí? Y esto, ¿saben qué es? Es un despotismo, es una dictadura, ¿sí? Ahora, mostrarse apareciendo los mariscales de la derrota, rasgándose las vestiduras, ¿no? Salen todos ahora a decir, nosotros somos mejores que Milei, como Cristina, propongo un capitalismo mejor que este narcocapitalismo. No, el peronismo no es capitalismo, no, sáquense la careta del peronista, aparezcan como zurdos, socialdemócratas o como se les cante la vida, pero no se vendan más como peronistas porque engañan a la gente y la hacen sufrir después.
con el solo fin de sostener el status quo de este sistema logrado, las alternancias del capitalismo del mercado, que es Milei, Benegalich y compañía, y el capitalismo de Estado, que sos vos, Cristina, y toda la rufia y toda la parafernalia, este estúpido de Parrilli, que fue miembro propinante para privatizar YPF, Aerolíneas y la Mar. ¿Ya? O sea, están manchados de pecado criminal histórico. Entonces no son creíbles ni siquiera engañando, ni verseando, ¿sí? No es ninguna novedad lo que se presenta como panorama vulgar de los circundantes, sino que además es asqueroso y nauseabundo. Todo se debe al fracaso democrático del continuismo de sostener lo único que pretenden, Parrilli, Cristina, toda esta banda, no voy a dar nombre, por la lista ya saben cuáles son, chicos, ¿sí? Sostener las verdades liberales de Martínez Dios en lugar de las 20 verdades peronistas. Y escuchamos, queridas compañeras, el audio de Martínez Dios, por favor. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12. La libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Que alguien me diga si alguna de estas medidas fueron dadas de baja, transformadas, obstaculizadas, suspendidas durante 48 años de democracia, con todo esto desde Alfonsín hasta ahora. A ver si algún momento. Nunca. Porque se alternaron. Alfonsín era capitalismo de Estado, después vino Menem, capitalismo de mercado, después vino de la Rúa, capitalismo de mercado, después vino Néstor Kirchner con Cristina, capitalismo de Estado, pero nunca se abandonó esto. Es más, yo no tengo el audio acá, pero cuando Cristina fue a dar el discurso famoso a la ONU, Naciones Unidas, el día anterior la visitó por la tarde, ella estaba acompañada por Carlos Zanini, y la visitó por la tarde otro personaje de la época de Menem, de las privatizaciones. Digo yo, porque hay compañeros que de esto pueden dar fe, o sea, a ver, el Conde Ramos, que formaban parte del bloque de los 8, famoso bloque de los 8, que se enfrentaron a toda esta basura. Esta gente puede dar testimonio. Ahí estaba Chacho Álvarez, que después se confundió de puerta y entró en el baño equivocado, se encontró lleno de caca, cuando se quiso dar cuenta quiso renunciar, pero estaba, había un montón de compañeros, pero me acuerdo ahora el nombre de
compañeros de ATE, pero había compañeros de primera línea, en un nivel de discusión de la puta madre, ¿no? Y la obediencia de esta basura que continuaron apoyando esta medida de Martínez de Oro, la obediencia de vida, por eso digo, cuando la visitó Soros a Cristina ahí el día anterior al discurso, le bajó línea. Y cuando entró le dijo, vení Carlitos Zarini, que te voy a presentar una leyenda. Cuando dijo eso pensábamos que era Perón, no, era George Soros, que dijo, será bueno, tan bueno mi gobierno que hasta George Soros viene y se regalase el Banco Hipotecario Nacional y la Administración de Bienes del Estado, por supuesto que va a venir a robar acá. No, a invertir no viene ninguno de esto, vienen a robar. ¿Sí? Por eso la obediencia divide a los hermanitos y jefecitos del norte como George Soros. Cuando digo de obediencia debida a los jefecitos del norte como George Soros, estoy dando testimonio de que esta gente estuvo siempre bajo las órdenes de estos, ¿sí? Para convencerse de que todo se arreglaba con el verso del mesianismo político. Vos sos una mesía, bueno, está todo bien, mesianismo político, proveniente de ninguna parte y con el lenguaje ideológico en bancarrota, porque no tiene ideología. Así surgieron los neologismos, como por ejemplo, gestión en lugar de gobierno, no es que no gobernamos, sino gestionamos, o la inclusión social en lugar de la justicia social. Para nosotros la inclusión social al sistema. ¿Qué sistema? ¿Cuál es el sistema? El sistema solar, el sistema galáctico de, no sé, de Ganímide, no sé cuál es el sistema. Es decir, inyectar la falsedad absoluta que si no estaba Perón, pongamos el cotillón y alguna liturgia, que enseguida aparecerá alguien que lo reemplazara, y así, traicionando al propio pueblo peronista, aparecieron infames traidores a la patria, que ese es el delito penal tipificado, tan insólitos que nadie puede creer como el plan de convertibilidad, que luego explotara Cavallo con Menem y luego Cavallo con De la Rúa, sea un acierto extraordinario, y dejó el país en bancarrota, y los trabajadores con una mano atrás y otra adelante. Y todavía siguen probando, a veces la gente dice que bien, ¿no? Y en lo político, para sostener la traición y el saqueo al pueblo, aparecieron el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, que necesitaban copiar el ismo por órdenes de sus patrones, ¿viste? Y crear el mesianismo, ¿sí? Como ismo superior, ¿no es cierto? Pero la diferencia, fíjense ustedes, con el peronismo y la revolución justicialista, es tan abismal y brutal, la diferencia, porque Perón, junto a destacados compañeros sumados desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45, Atilio Lamuglia, Borlenghi, qué sé yo, y Jerónimo Remorino, Hipólito Jesús Paz, Graciela Sosa Lapreda, y estoy hablando de Sosa Lapreda, era tataranieta de Narciso Lapreda, Hipólito Jesús Paz, también descendiente, su abuelo había sido vicepresidente Bartolomé Mitre. Sin embargo, abrazaron la causa peronista con devoción, con locura y con conocimiento, estudiando y colaborando con la revolución justicialista. Y crearon una posición filosófica de tercera posición en el plano político internacional, que declararon aquel 9 de abril de 1949 frente al mundo. Había venido todo el pensamiento de posguerra, el pensamiento filosófico de la posguerra, a recibir, escuchar, analizar y debatir esa tercera posición filosófica distinta al capitalismo que retrata Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, distinto al marxismo que retrata Carlos Marx en su libro El Capital. Mira, segunda posición, primera posición capitalismo, segunda, y aparecía el justicialismo. Y estas basuras, como dije recién, tratan de traficar el capitalismo de Estado de Lenin, ¿sí? Como indica la militancia de Lenin, tratar de eliminar el capitalismo desde adentro. Esto vinieron a eliminar el peronismo desde adentro, infiltrado, como lo confesó José Pablo Feynman en su momento, que en los 70 no encontraban la forma de enfrentar al peronismo, entonces se infiltraron para ver si lo podían destruir desde adentro. Estoy hablando de un filósofo de primera línea, José Pablo Feynman, no digo un boludo, ¿no?
Pero trataban de tergiversar los datos, los conceptos, para ver cómo podían destruirnos, con filosofía, ¿no? No con a palazos. Y entonces no pudieron. Pero digo, crear una posición filosófica acá en el doblamiento, en el sur del sur, en la Argentina, capaz de iluminar al mundo, como ocurrió en Latinoamérica y después en el movimiento de países no alineados. Y diría, si no escuchás a Cristina te vas a dar cuenta de que China está gobernando una teoría de Estado de tercera posición justicialista en China, por eso no es ni socialismo ni capitalismo, es justicialismo, ¿sí? O Rusia, que tampoco tiene un sistema socialista ni capitalista, sino que tiene un sistema justicialista, ¿sí? Donde lo más importante para Putin es la protección económica de la familia. ¿Dónde está eso? En la ideología, en el tratado ideológico del justicialismo, plasmada en la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. ¿Por qué? Porque todas las revoluciones más importantes del mundo, a su estatuto revolucionario lo convierten en el sistema jurídico nacional, la Carta Magna del sistema jurídico nacional que se llama Constitución Nacional. Así como el 9 de julio de 1947 declaran la independencia económica y crean un tratado, un acta tratado, que muchos especialistas llamaron economistas, no Toto Caputo, toda esta basura, sino economistas de verdad, no contadores y abogados truchos, sino que traicionan a la patria, sino economistas de verdad, declararon como la Constitución Económica de la Argentina, 9 de julio de 1947. Entonces, no se puede comparar este residual vulgar de lo decadente con el peronismo, bajo ningún punto de vista. Por eso existe una gran diferencia entre la creación de una nueva filosofía de ideología política y revolucionaria, como su movimiento nacional peronista revolucionario, con respecto al caciquismo y caudicismo político errante y mediocre, ¿sí? Que siempre viaja a rendir pleitesía a sus jefecitos para el correcto saqueo de nuestra patria. Y escuchemos este audio que pude encontrar sobre el oro y nuestra patria, por favor, nuestra soberanía, perdón. Argentina, ¿es una mina de oro? Nuestro país cuenta con una actividad minera legislada desde sus albores, cuando la Asamblea del año 13 sancionó la Ley de Fomento Minero. Contamos con 4 regiones auríferas: Antofalla, Cuyo, Norpatagonia y Deseado. Actualmente hay 11 yacimientos activos y más de 40 proyectos. De los 25 yacimientos más grandes del mundo, 2 son argentinos: Veladero de San Juan y Cerro Moro de Santa Cruz, que en conjunto tienen el equivalente a casi 5 veces las reservas del Banco Central. En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras, que garantizaba 30 años de estabilidad fiscal, ofrecía deducciones de ganancias y exenciones impositivas, blindando las importaciones de bienes y servicios, y fijaba un tope del 3% para el cobro de regalías. 10 años más tarde, entre 2003 y 2007, las exportaciones mineras pasaron de $1.000 millones a $3.900 millones, llegando en 2023 a exportar casi $2.300 millones en oro. A diferencia de otras materias primas como el litio o los hidrocarburos, este mineral no tiene otra función que generar valor. Guardado en una bóveda del Banco Central, cumple la importante función de dar respaldo a nuestra moneda. Actualmente, en Jacobasi, provincia de Río Negro, se discute la concesión a Patagonia Gold para explotar un yacimiento con capacidad de producir 2.500 toneladas diarias, generando tan solo 200 puestos de trabajo y por tan solo 5 años. En Argentina, la totalidad de las operadoras en minas de oro son extranjeras o subsidiarias de empresas extranjeras. Nuestro país es una mina de oro, pero ¿para quién? Y para los traidores estos, que son los operadores de eso, por eso esta rata de Parril y compañía era el miembro propinante en esto, Miguel Ángel Pichetto, boludo de Guillermo Moreno, son todos estos traidores, mercenarios, ¿entendés? Que venden, son vendedores ambulantes, recorren el mundo tratando de escolasear, porque tienen inmunidad política, tratando de escolasear y rematar los bienes de la patria. Hace 50 años, ya, cuando Perón pasó a la inmortalidad de los grandes próceres y estadistas del mundo, de este mundo, les recuerdo una cosa, por si alguno tiene alguna duda. Cuando hablo del más grande prócer y estadista, uno de los más grandes próceres y estadistas del mundo, me refiero por lo menos a lo que testimonió Winston Churchill cuando dijo: el derrocamiento
del estadista, este gran estadista Juan Domingo Perón, es para Inglaterra la mayor victoria lograda en su historia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces, si eso no es un prócer y estadista, ¿qué carajo es? ¿Sí? La casta no peronista y gorila comenzó a vivir una crisis de identidad como la UCR, la UCD y el PC, pero también más notable se dio cuando en el pueblo peronista, que representa el 70% de este país, y se metieron estos piojosos a tratar de romper, de destruir el peronismo, que es lo que permitieron a su jefe. Porque cuando comenzó a gobernar Juan Domingo Perón y demostró que había que poner a la gente a trabajar como un objetivo serio y cierto, no darle planes sociales, sino poner a la gente a trabajar a través de crear empresas estatales, ¿sí? A ver, cuando hablo de un modelo de gestión de gobierno peronista, ¿sí?, podemos decir que Ricardo Quintela en La Rioja, si La Rioja es chiquita, todo lo que ustedes quieran, pero tiene empresas públicas estatales en una diversidad de rubros, 14 empresas, tiene una empresa de transporte público de pasajeros, de colectivo, con 86 unidades que las compró el Estado. En vez de poner el subsidio a la empresa privada, que me parece lamentable, porque no se traslada a ningún lado, ni a los trabajadores ni a los usuarios. Dice, ¿por qué? Compraron 86 colectivos a Marco Polo, de ahí la carrocera brasilera ahí de Santa Fe. Preguntó a Perotti, al ex gobernador que estaba antes, si podía hacerlo. Bueno, se encontraron y pudo comprar 86 colectivos y poner en marcha con empleados estatales, pues son estatales, ese colectivo. Entonces todos los alumnos de la universidad hasta Jardín Infante más gratis, los viejos, los jubilados, todo gratis, y el pasaje representa la coherencia con los ingresos que tiene esta gente, ¿sí? La gente, los trabajadores de La Rioja. Ahora también a veces hacen la interdepartamental y la de larga distancia, ¿no? Y claro, a la izquierda gorila y a la derecha gorila le parece esto prácticamente asqueroso, pero bueno, cuéntenle a los riojanos que más la pasan. Porque cuando comenzó a gobernar Juan Domingo Perón y demostró que había que poner a la gente a trabajar con objetivo serio y cierto de capitalizar a la familia con el trabajo, con la única manera de capitalizar al pueblo es con trabajo acumulado, en un país que estaba todo por hacer, y cuando le demostró, todavía seguimos hablando de que de este país hay muchas cosas por hacer, porque está todo por hacer todavía después de tantos años, ¿sí? Casi más de 100 años. Y cuando le demostró al país que estaba en manos, de lo que estaba en manos extranjeras se podía nacionalizar, y el Banco Central de la República Argentina, que estaba en manos inglesas, pasó a los argentinos como ferrocarriles y los servicios públicos de transporte, las comunicaciones, las energías, etcétera. Todo pasó a manos del Estado argentino y demostró que se podía hacer de todo y muy bien. Y como las 120.000 obras públicas que desarrolló el ministro Juan Carlos Pistarini, o los 76.000 rubros nuevos de producción, inéditos, que no existían en el país, los 76.000 rubros de producción, que fueron casi cerca de 710.000 empresas, en diferentes, 76.000 rubros distintos de producción, industria pesada, liviana y manufacturera, que puso en marcha Miguel Miranda y el brigadier José Ignacio San Martín. Convirtieron una colonia piojosa de oligarcas criollos al servicio de los británicos en una nación socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana. ¿Está bien? Es decir, una nación prodigiosa. Hasta que los cipayos privatistas dijeron, ¿cómo? Estos negros obreros pueden tener y gozar de iguales derechos que nosotros, ¿vale? Con ninguna manera. Y así volvieron los saqueos con el golpe de Estado en 1976. Para eso tuvieron que matar más de 40.000 compañeros. Y si alguno tiene duda de esta basura, ¿para qué llegaron? Primero, para crear un narcoestado. Por eso el 24 de abril de 1978 comenzó el tráfico de droga proveniente de Bolivia, y el señor Emilio Eduardo Macera, junto a Gutiérrez Hurtado, que era un vicealmirante de Bolivia, despacharon un buque con 2 toneladas de clorhidrato de cocaína al puerto de Reggio Calabria,
porque el comprador desde aquella época hasta ahora siempre fue la Andráguita, de la cual sabemos que Mauricio Macri es uno de sus jefes, ¿sí? La Andráguita no tiene una sola cabeza, sino varias cabezas a nivel mundial, por eso le rifaron ¿cómo se llama? La fundación FIFA, y ahora quieren que sea el presidente de la FIFA, el Nardo ¿sí? Entonces escuchemos qué significó esto, cómo endeudaron las ratas que tendrían que estar en Cana, Burrich y Melconian. Escuchemos el audio, por favor. Habemos ministro de Economía, Carlos Melconian. Preguntale lo que querés. Pueden preguntar de lo que quieran. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... de fines de la dictadura. De línea. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero, que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. Sí, y no solo eso, sino que además este hombre lavaron muchos activos provenientes del narcotráfico, activos líquidos, ¿sí? ¿Ah? Aparte de eso. O sea, esta gente no puede ser ministro de Economía ni pretender manejar ningún área que esté vinculada al gobierno de la nación. Ninguna de estas basuras, ni ministra de Seguridad ni un carajo, no pueden estar. No podemos seguir con la cabeza pensando si son buenos o son malos. Lo único que me falta es que den una conferencia en cadena nacional y digan, sí, los robamos, les afanamos el futuro, la plata. Pues yo no sé la gente cómo analiza, cómo procesa la información, la verdad. No digo la gente, porque hay un régimen, hay una guerra cognitiva que te rompe el conocimiento, hay una guerra de desinformación pública, hay una guerra económica. Yo entiendo que la gente no puede estar informada de todo esto, pero los diri, que no son dirigentes sin gente, tampoco lo hacen, ¿no? La geopolítica, compañeros, es una disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos, humanos, políticos y económicos, sociales y estatales en la acción política y nacional e internacional. Las relaciones de poder entre los estados y la intercorrespondencia también de los actores privados, siempre y cuando no sean delincuentes como ahora. ¿Cómo te defienden? Y actores privados que son delincuentes. Instituciones no estatales, como la Fundación Mediterránea, que hicieron desastre también, y elogia a Cristina. ¿Entendés? Entonces, acá no hay falla. Dice, no, bueno, no se dio cuenta, no, acá, coincidencia, casualidades no hay ninguna. Todos forman parte de un plan. Y las consecuencias de estas interrelaciones con el pueblo del que formamos parte como Estado Nacional. Y desde hace 125 años fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo y geógrafo sueco Rudolf Helen, Yelen, también puede pronunciarse, para que Yelen, el Estado es un organismo vivo, el pueblo como sociedad que varía minuto a minuto, siguiendo las leyes de la naturaleza, nace, crece, se desarrolla, se reproduce y a veces muere, como puede ocurrir con el Estado de Ucrania, y sin ponernos envidiosos también nos puede ocurrir a nosotros el futuro si una vez por todas tomamos conciencia de qué se trata. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana o antropogeografía y la geografía física sobre la ciencia y práctica política y las relaciones nacionales e internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional. No solo la geopolítica se refiere a la política internacional, sino que es la política geográfica, por eso se llama geopolítica, ¿no? Por eso puede el estudio y la construcción de eso, el desarrollo de la geopolítica puede ser el orden nacional o internacional, para comprender, explicar, planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. Y entonces quiero que veamos rápidamente qué es las Naciones Unidas y cómo este occidente global que ya describí con Macron, Kamala Harris, Donald Trump y toda esta banda, se somete a los dictados, lo que llaman el Estado profundo. El Estado profundo son las transnacionales
del anglosionismo que manejan y están llevando al sacrificio final por ejemplo, al pueblo de Israel y a toda la región, ¿no? Vamos a poner este audio de Huela Sufre Todavía, que habla también Chávez en Naciones Unidas, por favor. No entiendo, Santiago Caputo Durán fue de tu mano derecha, un hombre de confianza, ¿y qué es lo que pasa? Anterior. El número 4 es. Bueno. Como decía, esta geopolítica es importante conocerla, analizarla, porque pretende, ¿no? La geografía humana o antropografía, la geografía física sobre la ciencia y práctica política, y las relaciones nacionales e internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional para comprender, explicar y planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de las variables sociogeográficas conocidas. Nosotros reducimos el estudio geográfico de la política a partir del método de Raster, que lo descubrió un señor llamado Ratzer, de apellido, y se basa en crear una celda, una cuadrícula, un territorio o sector de 9 manzanas de geografía física, de una unidad y de unidad de militancia para sobre eso que funcione su geografía física, se manifiesta la geografía humana. Y esto nosotros a esa unidad de militancia la llamamos Casa Peronista. Obama en Estados Unidos la llama Familia Anfitriona, y reúne la geografía humana de 350 familias, 1.700 electores, y yo especialmente lo he adaptado y creado, ¿no? Tuneado, como dicen los chicos ahora, adaptado a estos tiempos, siguiendo las enseñanzas de Juan Domingo Perón con respecto a definir una unidad de acción u operativa táctica para la conducción. Táctica orgánica, ¿no? No sé si tenemos entonces ese audio. De vuelta, así lo paso yo directamente.